México subordinado. La subordinación en la etapa neoliberal. Quinta parte. Carlos Salinas de Gortari, 1988-1994. El Salinato. Sección 10. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. El área de granos básicos sembrada con semillas certificadas disminuyó 28.8% entre 1982 y 1989. La aplicación de plaguicidas se redujo en un 19.8%. La liberación de insectos benéficos para el control de plagas declinó 54.5% en el mismo lapso. Por si fuera poco, existe una brusca caída del crédito agropecuario y el desplome de la inversión pública en fomento rural ha sido tan brutal, de 80.877 millones de pesos en 1980 a precios de ese año, a solo 17.518 en 1989, que ha hecho imposible ampliar la frontera hidroagrícola, y no solo eso, ni siquiera da para mantener en operación la existente. Como resultado, las superficies sembradas de tierras regadas, en vez de aumentar, disminuyeron de 5.286.000 hectáreas en 1981 a 4.286.000. Actualmente, resalta, se estima que más del 25% de la infraestructura hidroagrícola se encuentra inhabilitada por falta de inversiones de mantenimiento. Tal era el panorama depresivo que afectaba al campo por el abandono del Estado postrevolucionario. Como lo venimos mencionando y comprobando, y ahora padeciendo más y más, que el número de las importaciones alimentarias no hace sino seguir creciendo. Sépase que las importaciones agroalimentarias crecieron de 2.756 millones de dólares anuales en el periodo 1980-82 a 5.562 millones en el trienio 1991-1993, antes de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio. La producción en el campo durante toda la era moderna se patentiza en la apropiación privada de las tierras comunales o de los siervos para realizar una producción intensiva y tecnificada, auspiciada por criterios mercantiles impuestos por la dominación capitalista urbana, sobredeterminando al campo en la medida misma en la que destruye las unidades de trabajo agrario compartido en favor de la producción privada y la ganancia capitalista, propiciándose el dominio de la urbe, capital del capitalista, sobre el campo. Desde el siglo XIX, los liberales en México propugnan por modernizar al campo imponiendo la propiedad privada, lo que con la Ley Lerdo, 1856, consiguen instaurar, despojando a los comunes originarios de sus tierras, si bien el objetivo primario procuraba la desamortización de las propiedades rústicas y urbanas de la Iglesia. Empero, en el trasfondo se pasaba a afectar a las asociaciones naturales de los pueblos autóctonos, sacrificados en aras de implantar la compraventa de tierras y el establecimiento de un sistema tributario del Estado burgués de dimensión nacional. De ahí el que las rebeliones indígenas fuesen consideradas por los liberales como acciones reaccionarias, favorables al clero y reprimidas con dureza en camino a la instauración del orden estructural liberal burgués. Las luchas revolucionarias de los zapatistas y la insurrección de los neozapatistas van en el sentido de reivindicar la esencia comunal de vivir en la tierra para la tierra y no de vivir explotándola en procura de ganancias particulares, así garantizadas por la política que impone el Estado neoliberal, cuando que lo referente al fracaso del ejido en buena medida se explica porque el reparto de tierras preferentemente realizado por Lázaro Cárdenas no le siguió el apoyo permanente y sistemático de gobiernos proburgueses como el de Miguel Alemán Valdés, quien modificó la Constitución introduciendo el amparo a favor de los terratenientes. Él mismo salió de la presidencia con sus tierritas por aquí y por allá. El propio Cuauhtémoc Cárdenas da cuenta de ello. A partir del sexenio del licenciado Alemán, se efectúa un ataque en contra del ejido, abriéndose la posibilidad
de proteger latifundios que simulen ser fraccionamientos. Y se dio una embestida de carácter político contra las organizaciones ejidales. Empezaron a matar a muchos dirigentes campesinos de esa época y a partir de ahí vino un ataque permanente, una desatención en términos reales al ejido, a la comunidad e incluso a la auténtica pequeña propiedad. Aunado a lo cual se da una lacerante corrupción por parte de los PRI gobernantes, resultando muchos de ellos neolatifundistas tanto en el norte como en el sur del país. No se diga en Chiapas, estado al que la reforma agraria no alcanzó, permitiéndose la permanencia de terratenientes, incluso extranjeros, mientras que en el norte, en Sinaloa y en Tamaulipas, 2 exgobernadores resultaron agraciados con la autoapropiación, Antonio Toledo Corro y Emilio Martínez Manotú, respectivamente. Bernardo Aguirre y Lauro Ortega son otros 2, caciques ya desde endenantes y narcotraficantes a irse reacomodando, que la modernización del campo con los cultivos ilícitos resulta incomparablemente más rentable. Otros deshonestos funcionarios se enriquecieron robándose la mayor parte de los créditos que supuestamente se entregaba a los campesinos, desde los tiempos de Ávila Camacho, tiempo en el que la dirigencia priista consideraba a los campesinos fuerzas vivas aptas para el acarreo. El régimen del partido PRI de Estado en el último medio siglo ha considerado al ejido más como una base de control político de los campesinos y de mediatización de sus demandas que como estructura de organización social y productiva. El corporativismo rural ha sido fuente inagotable de rapiña y corrupción, campo fértil para la existencia y reproducción del caciquismo. Radicando el problema en que la agricultura industrial no era posible de desarrollarse sin el apoyo gubernamental, pero el gobierno de tecnócratas tenía otra solución, pensarían sus lúcidos programadores. Si se trata de capitalizar al campo, pues que lo capitalicen los capitalistas agrarios, sin decir que estos suelen ser latifundistas per se en las naciones colonizadas. Tal pasa a ser la fórmula perfecta de la cacareada modernización agropecuaria que también beneficia a ganaderos y granjeros, porcinos y avícolas, con la extensión de sus hatos en territorios desmontados o ganados a parcelas. Misma estrategia que emplean para debilitar a Pemex, la Comisión Federal de Electricidad, el Instituto Mexicano del Seguro Social y al ISSSTE. El Estado ocupado por tecnócratas, entiéndase, gobernantes comprometidos con los capitalistas, no cumple con su deber de mantener en condiciones competitivas a las empresas paraestatales e instituciones de calidad social, descapitalizándolas y permitiendo su deterioro, lo que les permite a corto o mediano plazo optar por el supuesto auxilio del capital privado. Cuando que cualquier auténtico economista sabe que toda empresa capitalista se realiza en procura de la obtención de beneficios, si no, no es negocio, y si no es negocio hay que hacerlo a toda costa, y coste, redituable, sacrificando beneficios sociales por rentabilidad, igual a concentración de capital en la propiedad de unos cuantos empresarios. No se trata de otra cosa la política económica neoliberal monetarista. Ya para ese entonces, lo acontecido en Vaquerías, Nuevo León, ejemplificaba lo que ocurría con la modernización del campo. Los ejidatarios se asociaron con Gamesa para cultivar 5,000 hectáreas, pero para que el proyecto futurista funcionase, fue necesario que un subsidio otorgado por el gobierno volviese rentable la inversión privada. Subsidio concedido a Gamesa mediante swaps, además de inversiones federales y estatales, pues Gamesa argumentaba que no era costeable sembrar granos si no había apoyo. Resultando obvio que el empresario rentista no invierte si no se le asegura ganancias. Así que todos estos proyectos pasan a ser una triangulación por la que el gobierno tecnocrático, en lugar de apoyar directamente a los productores, entromete a los empresarios y es a estos a quienes les concede ayuda financiera para que la empresa sí resulte un éxito en criterios monetaristas y estadísticas macroeconómicas. Pues sí, de 12 millones de dólares presupuestados como inversión inicial del proyecto, el apoyo oficial cubrió la mitad.
El gobierno de Nuevo León un 15% y otro 35% lo proporcionaron a través de los swaps de la Federación. Y Gamesa, bien gracias, dispuesta a tomar el 50% de los beneficios, el otro 50% debería ser para los campesinos. Pero como la apertura neoliberal en el fondo significa la enajenación de la propiedad nacional por el extranjero, un pequeño inconveniente pasó a complicar tan moderno como ejemplar proyecto. Gamesa fue adquirida por la PepsiCo a fines de 1990 y el botón de muestra, ejemplo de solidaridad, según lo denominó el secretario de Agricultura y Recursos Hidráulicos, Carlos San González. La oportunidad histórica para los mexicanos, como dijo el gobernador Jorge Treviño. La experiencia sobre la que están puestos los ojos de México, según dijo el presidente Carlos Salinas de Gortari, quedó de pronto en manos transnacionales. Ligero inconveniente que en realidad desnudaba desde un principio la línea procurada a reproducir. Y la contrarreforma se aprueba al estilo Salinas, con engaño e intransigencia. Carlos San González comenzó por preparar el escenario afirmando ante campesinos cenecistas: habré de transmitirle al presidente de la República que el pueblo, que los campesinos de Morelos están de su lado y que si Emiliano Zapata viviera, habría de darle un abrazo a su amigo Carlos Salinas de Gortari, porque vería en él al realizador de la segunda etapa de la reforma agraria. A tal desfachatez llega la demagogia de los priistas y su discurso simulador y embaucador. Lo siguiente fue convocar a múltiples y diversas agrupaciones campesinas a firmar un manifiesto de apoyo a las reformas, más de 250, según la mención oficial, en representación de 22 millones de campesinos. Lo que no dice el informe oficial es que los más de ellos, entre engañados o presionados, o en su defecto sobornados, así lo menciona José Dolores López, exdiputado federal por el PRD y líder de la Central Independiente de Obreros Agrícolas. Invitados el domingo 1 de diciembre a firmar, este dirigente se negó a asistir, pero dice que muchos otros aceptaron por presiones, chantajes velados, sobornos y por temor a que algo te vaya a pasar.